empezamos el noveno ciclo de conferencias antropológicas ACMA. Hoy además con un invitado de lujo y os vais a dar cuenta en cuanto lea simplemente unas líneas de su currículum. Nos acompaña Josep Comelles, él es profesor distinguido y emérito de la Universidad Rovira i Virgili desde 2015. Es licenciado en Medicina y Cirugía, en Filosofía y Letras, en Psiquiatría, doctor en Antropología y doctor en Medicina y Cirugía. Me vais a permitir, lo hago siempre y a lo mejor soy un poco pesada, pero es que creo que es de justicia, antes de dejar a Josep que nos cuente y que nos hable sobre la representación de la locura, reconocer y agradecer a los patrocinadores que hacen posible que este ciclo de conferencias avance año a año y esté ya en su 9ª edición. En primer lugar, y si antes me tenía rendida a sus pies, hoy con la tarde que hace más, el primer patrocinador Toyota Ciudad Real, que siempre además nos acompaña a conferencia tras conferencia y ciclo tras ciclo, y con la tarde que hay se lo he dicho, Manuel, ya, o sea, ya me han ganado con la tarde que hace que estés aquí. Muchas gracias, Manuel, y a Toyota también. A la excelentísima Diputación de Ciudad Real, a través de la convocatoria que tiene para subvenciones culturales, al Edesma Informáticos, que además es un compañero de la asociación y que siempre nos echa una mano desde su empresa, a Farmacia Posta 27, que también nos viene ayudando ya desde hace varias ediciones, a Librería Serendipia, a Copistería Fuentes del Burgo, Papelería Folder, a las Ideas del Ático y sobre todo, y además son nuestros anfitriones siempre y nos tratan fenomenal, a la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real, que nos abre estas magníficas instalaciones para que las utilicemos como consideremos. Y ahora ya no os doy más la brasa y nos quedamos con Josep. Muchas gracias, Josep. Bueno, primero agradeceros a la Asociación de Antropología de Castilla-La Mancha que haya pensado en mí. Yo llevo ya 8 años jubilado, me jubilé pasado mañana a los 74, o sea, creo que hay cosas que hay que decirlas. Y cuando me plantearon de qué hablar, se me ocurrió que una posibilidad que podía ser interesante era hablar de un tema que he trabajado, no diré marginalmente, porque no es cierto, pero sí que es un tema que normalmente no se cuenta. Tiene que ver con la idea de que la locura... A ver, un momento. No, este no es este. Que la locura es un concepto de un hecho cultural que no tiene nada que ver con la medicina, sea la medicina o la psiquiatría se apropian de la locura en un momento histórico determinado, hace unos 180 años más o menos, no llega ni a 200, bueno, quizá 200, 220 según con quién habléis, pero básicamente la locura es un concepto cultural, es un concepto que nosotros antropólogos llamamos folk, que utilizamos en nuestras conversaciones. Es un concepto además que tiene muchos significados y que refleja una serie de conductas humanas que a lo largo de los siglos, prácticamente desde la antigüedad griega hasta ahora en el occidente latino, ha ido planteando cuestiones que tienen que ver con la condición de loco o de loca, con los problemas que están identificados como loca o loca, se plantean desde el punto de vista sobre todo jurídico y ya mucho más recientemente médico, pero a la vez también la locura ha dado lugar a representaciones. ¿Qué quiere decir representaciones? Las primeras representaciones que tenemos, diríamos relativamente modernas, son del límite entre el siglo XV y el siglo XVI. Porque se publica un libro, que es un referente, que se llama Stultifera Navis. Creo que si se aprieta el flash, ¿cuál es el de arriba? El de abajo es el puntero. Ah, el puntero, vale. Es Stultifera Navis, que lo escribe un alemán, que se llama Brandt, y del que emergen estos dos dibujos, este dibujo, la nave de los locos, o este cuadro del Bosco. Los locos se los representa, pues, de una manera bastante peculiar. No, lo que me parece más importante es que veáis o que vean es que el loco forma parte de la vida cotidiana. No es un personaje ajeno a lo cotidiano. Está en la sociedad, en un grupo de gente que ríe y come,
en este grupo de gente que canta, es un personaje ubícuo y que por lo tanto, en principio, representar al loco representa simplemente representar un sector relativamente reducido pero significativo de la sociedad. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque lo que vamos a ver hoy son formas de representar la locura que han cambiado a lo largo de los siglos. No voy a entrar, y lo único que no haré esta vez, más que hacer un par de comentarios, es sobre las representaciones literarias de la locura. Hay una considerable literatura, novelas, teatro, algunos veremos, que ponen de relieve o hablan de locos, de locas, pero para los usos de esta charla me voy a fijar en representaciones visuales. Visuales y, mejor dicho, voy a decir no visuales sino audiovisuales, como veréis, si todo funciona bien a partir de aquí. ¿Qué quiere decir narrar la locura? La locura la han narrado, se puede narrar de distintas maneras, se puede narrar con un lenguaje escrito, hay narrativas etnográficas sobre la locura, pero hay narrativas que tienen valor etnográfico y que no se inscriben dentro de lo que podríamos llamar una etnografía de la locura, pero que son fuentes etnográficas sobre la locura, sobre los locos y las locas, que tenemos que tener en cuenta. El problema que tenemos, y que lo veréis inmediatamente porque será la siguiente, esta diapositiva, es que no sabemos cómo, antes del cine, la fotografía, cómo podía representarse la locura en forma de motion, de movimiento. No tenemos registros cinematográficos más que desde 1895, por lo tanto, todos lo que nos cuenten antes, podemos leerlo, a veces hay ilustraciones, pero lo que no podemos hacer es saber cómo se representaba. Os pongo un primer ejemplo, vamos a ver si tenemos suerte. The revolution came and went, and unrest was replaced by discontent. Who controls the markets? Who locked up the granaries? Who got the loot from the palaces? Who sits tight on the estates that were going to be divided between the poor? Who keeps us prisoner? Who locks us in? We're all normal and we want our freedom. Freedom, freedom, freedom! Monsieur de Sade, it appears I must act as the voice of reason. What's going to happen when right at the start of the play the patients are so disturbed? Please keep your production under control. Times have changed, times are different, and these days we should take an objective view of old grievances. They're part of history. And history, I might add, history is not simply the story of the undisciplined common people. Let us consider instead true history, the exemplary lives of the men who made France great. Here sits Marat. Esto no es cine. Bueno, es cine. Es una representación teatral de la obra de Peter Weiss, conocida normalmente con la abreviatura que es Marat Sade, y que es una obra de teatro que escribió este escritor alemán, un escritor progresista, en los primeros años 60, y en donde reconstruye una escena que una serie de actuaciones que se habían producido en el hospital de Charenton, cerca de París, en la época de Napoleón, por parte del director del manicomio, el manicomio era Coulmiers, y en donde estuvieron encerrados Jean-Paul Marat, pero también el Marqués de Sade. Lo que es importante de esta representación que habéis visto es que es una representación construida en los años 60, que no tenía un referente previo en el cine
y probablemente tampoco en el teatro, de intentar reconstruir una situación que aparecía descrita en documentación historiográfica. Y en donde, evidentemente, los escenógrafos que trabajan con Peter Brook se inspiran de imágenes que veremos después en una serie de cuestiones. Ahora, lo que vamos a tener hoy es que lo que vamos a ver son representaciones hechas en los últimos 50 años de obras y situaciones, descripciones de la locura escritas o producidas 200 años antes, o 300 o 400 años antes. Es decir, esa es la trampa que voy a hacer hoy. Y claro, el significado que tiene esto ahora puede que no tenga nada que ver con el significado que tuvo en el momento en que sucedieron los hechos, o en donde se escribieron originalmente los hechos. Claro, esto se escribe en qué momento histórico, en el momento en que se está poniendo en cuestión en Europa el modelo custodial en psiquiatría, donde hay toda una serie de movimientos de rechazo del confinamiento de locos en manicomios. Es el momento que en la literatura psiquiátrica internacional hay una serie de escuelas, la escuela antipsiquiátrica es la que les puede sonar a ustedes más, que pretenden terminar con este estado de cosas. Y lo que hace Peter Weiss y el director, que es un director teatral, Peter Brook empezó su carrera como director teatral, y lo que hizo es que le encargaron que rodase la película sobre la obra teatral que había construido. Esta pieza, o esta representación, va a funcionar como un modelo en los siguientes 50 años, y lo veréis un poquito más adelante. En el sentido de que el tipo de imaginario que se escribe o que se describe en los años 60 se ha proyectado, es una metaforización, si queréis, de lo que podía haber sido esta situación, pero a la vez va a influir en el estilo con que a partir de aquí se va a representar cualquier tipo de teatralización de la locura, incluso, no solo teatralización de la locura, sino incluso determinada cinematografía de la locura. Eso me gustaría que lo tuvieseis muy en cuenta. Creo que voy a quitar la careta, porque estamos bastante lejos. Vamos a ver así. En Ciudad Real uno tiene que hablar del Quijote. O sea, es inevitable, porque lo que es importante del Quijote es que en el momento en que Cervantes lo publica en 1605, Quijote es un loco de manicomio. Literalmente un loco de manicomio. O sea, el Quijote en 1850 lo hubiesen encerrado. En 1950 lo hubiesen metido en electroshocks. Y en la época actual estaría atiborrado de neurolépticos y psicofármacos. Y obviamente no le dejarían pasearse a lomos de Rocinante por los campos de la península. Pero fíjense ustedes que cuando Cervantes escribe el Quijote es un personaje que puede estar en el mundo, que es respetado, que es tolerado, y que por lo tanto es un personaje que no es atípico, no es extraño, forma parte de un paisaje cultural, y también hay que decirlo, de un paisaje cultural que Cervantes describe bajo, me voy a decirlo así, y a partir de una escritura etnográfica realista, o si queréis, para utilizar otro término, a partir de lo que llamamos los antropólogos ahora el realismo etnográfico. Si vosotros leéis el Quijote, quitáis el argumentito, el argumento de las andanzas del Quijote, y os centráis en las descripciones que hace Cervantes de todas las situaciones que vive el Quijote, tenemos una etnografía de la Mancha en la segunda mitad del siglo XVI. Es una fuente etnográfica sobre la Mancha de la segunda mitad del siglo XVI. Oh, pero es una novela. Sí, es una novela. Pero es que alguien piensa que en 1606 alguien podía hacer una etnografía en los términos en que lo pensamos ahora. Era imposible.
Lo están haciendo los jesuitas y los franciscanos en América Latina o en la India. ¿Por qué? Porque ellos hacían informes privados, documentación que hoy se diría de inteligencia, también de base etnográfica, para enviar a los archivos vaticanos o para enviarlos al Escorial. Cervantes utiliza la misma técnica narrativa, pero, por así decirlo, la vende incrustándola en un argumento de ficción. Vamos a ver cómo se ha representado esto hace 30 o 40 años en una excelente serie de televisión que hizo Manuel Gutiérrez Zaragoza. ¿Pero qué pasa aquí? ¡Qué desbarajuste! Vuestra merced no tiene edad para estos juegos. Mire tus palabras, desdichada, que no hay historias más ciertas en todo el mundo ni más altas empresas. El poco dormir y el mucho leer se le está secando a vuestra merced los sesos. No hallaría yo mejor honra que hacerme caballero andante. Ahora mismo se va a tomar la medicina de maese barbero. No, jamás. Jamás tomaría yo una pócima recetada por ese partidario de... Don Quijote es uno. En el siglo XVI hay 3 términos que identifican a la locura. Son términos que vienen del derecho romano. Y los diré en catalán porque los 2 primeros hospitales que acogen locos se inauguran en Barcelona en 1401, específicamente locos, y en Valencia en 1405. Era una distinción de 3 términos: els innocents, els folls y els aurats. Traducido al castellano, el inocente sería, que después también se convertirá en el fatuo, es lo que hoy diríamos un discapacitado psíquico, un subnormal, en el lenguaje de hace 30, 40, 50, 60 años. El foll es el loco. El foll es alguien que hace locuras y que por lo tanto tiene una conducta loca. Don Quijote tiene una conducta loca. Y Alurat, que tiene una versión, un neologismo castellano, que de hecho es un catalanismo, que es orate, que es un término culto que se utilizó también en algún momento en el siglo XVIII y XIX, es el que delira. Bueno, que diríamos hoy el que delira. Claro, Don Quijote tiene una conducta de loco y además delira. Tiene alucinaciones, ve gigantes en molinos de viento. También podía haber vírgenes, o a la Virgen María, o apariciones. Pero, remarcad una cosa que es tremendamente importante. A Don Quijote, lo repito, le toleran y le respetan. No le echan. Es más, la terapia, entre comillas, del Quijote, que es el torneo de Barcelona, es una forma de terapéutica para que pueda, entiende Cervantes, recobrar la razón y vivir loco y morir cuerdo, ¿no? No deja de ser una estrategia, un ritual terapéutico que para un caballero andante solo podría ser una derrota en un torneo. Es decir, que la sociedad lo que hace con el Quijote es simplemente buscar una forma ritual para, vamos a llamarlo así, para curarle. Más que nada para curarle, ¿por qué? Porque no puede andar por el mundo arriba y abajo, porque piensa en el fondo que la mejor manera de protegerle es hacer esto. Claro, hay un concepto ahí detrás interesante, que es el concepto de tutela, de quién es responsable del Quijote. ¿Quién es responsable del loco? En el Quijote, ¿quién es el responsable del Quijote? Es Sancho. Sancho es el que le cuida. La doncella y la ama son los que le cuidan. Le cuidan, pero no... en la película les dice, bueno, en la novela también, le dice que se tome la pócima del médico y dice que no.
Porque los médicos no tienen pócimas para esto. Y creo que esto hay que tener muy en cuenta que este es un modelo que prácticamente llegará hasta finales del siglo XVIII. Es más, el loco en el medio rural forma parte del paisaje, también en el medio urbano, aunque con ciertas reservas. Tenemos, por ejemplo, el libro de entradas de locos en el Hospital de Santa Cruz de Barcelona, que es el actual Hospital de San Pablo, durante el siglo XVII. En el hospital ingresa, Barcelona tenía unos 35.000 habitantes, e ingresan a lo largo de 105 años unos 2.200 locos y locas, más o menos mitad y mitad. Y en el libro de asientos explican quién es quién. Te dicen, pues esta es Margarida, que más o menos tiene 25 años, que es doncella, o que es viuda, o que es una señora de más o menos 40 que se ha quedado viuda, que viene del obispado de el que sea, y normalmente añaden nada bueno y sin dinero. Estos son los 2.000, por así decirlo, locos que durante 100 años piden acogida en las salas de orates de la Santa Creu. Pero la etiqueta de orate, cuando la miramos y cuando analizamos la relación que hay entre el término orate, urat, y el término y la gente que llega, ¿qué te das cuenta? ¿Quién acoge? Acogen viudas sin dinero, huérfanos, gente, chicas que dicen, son pobres de entendimiento, gente que no sabe ni cómo se llama, lo que hoy en día llamaríamos homeless, vagabundos, las personas que viven en una situación marginal. Pero no únicamente esto, porque también hay algunos que tienen dinero y lo cuentan, lo escriben. Es decir, es un momento, por lo tanto, en que contra las imágenes que se han descrito sí se pone a veces la argolla a alguno o alguna, pero no es tan frecuente como se pretende. De hecho, la argolla se pone poco. Y la segunda cosa que es interesante es que no solo la argolla se pone poco, y sabemos cuáles son los patrones alimentarios del hospital, y la verdad es que en el hospital se comía bastante bien. Porque el hospital es un hospital rico, el Ginussens de Valencia también, y por lo tanto el menú y la dieta diaria, que estaba muy regulada, era una alimentación correcta, incluso seguramente muchísimo mejor que la de la mayor parte de familias pobres de esa época. Esta es una situación que en toda Europa se parece. Esto, pongo los casos de Valencia y Barcelona, porque son los que he trabajado, pero en el resto de Europa encontramos unos cuantos centenares de instituciones que hacen exactamente esto. No pretenden curar, simplemente acoger, por un tema de responsabilidad ciudadana, y quiero insistir en el término de responsabilidad ciudadana, a una serie de personas vulnerables que no tienen dónde estar. El problema que tenemos es que el 99,99% de esta gente no ha tenido nunca quien le escriba. Ellos no escriben, una época en que muy poca gente escribe, no son representados en la iconografía, tampoco aparecen en novelas o aparecen en el teatro. Y Lope de Vega, un poco más tarde que el Quijote, escribe una obra, una comedia, Los locos de Valencia, que hace referencia a la sala de locos del Hospital dels Innocents de Valencia. Es una comedia, porque las dos personas, o los dos protagonistas, que son un chico y una chica, es una historia de amorío, es una historia bastante tonta, pero lo que tiene de bueno, vamos a ver cómo se ha representado ahora, para que veáis para poder ver. Fingiéndomelo. ¿Por qué no se va? Oh, temor, déjame hablar con ella o déjame ir libre. Divina, hermosa, hable el amor y calle la lengua. Pero cuánta belleza le ha dado el cielo. Qué lástima que tanta hermosura sea el alojamiento de tu locura. ¡Oh, qué compostura!
qué pena que en tan hermoso aposento falte entendimiento. ¡Este loco me vuelve loca a mí misma! Dichosa reclusión la mía, que el mismo amor es mi compañero de celda. ¿Será imprudencia hablarle? ¡Ah! ¡Mi loca! Como un hombre prudente te adoro, que solo el tormento de no conocerte me vuelve loco. Es una comedia en verso. Y la representación esta, que es de 2016, es una representación muy estilizada, pero fijaros una cosa. Ya van vestidos de blanco como en la película de Peter Weiss. Los códigos comportamentales de los actores se vinculan a este tipo de referentes, es decir, del loco como personaje que tiene una conducta insólita. Claro, esto es una lectura de 2016. ¿Cómo se representaban los locos de Valencia en Madrid, en Sevilla o en Barcelona en el siglo XVII? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. La historia aquí es bastante tonta. Son los dos chicos que se han de encerrar en el manicomio porque se quieren, y entonces la única manera de poderse querer para evitar los problemas con las familias es encerrarse en una sala de locos. Bueno, una comedieta, pero que es interesante por este punto. Es decir, en todo caso, el propio Lope de Vega, que ambienta la escena en un hospital, en el hospital valenciano, este tipo de imágenes forman parte de una cierta cotidianidad. O sea, en ningún momento se concibe el manicomio, bueno, no se podría llamar manicomio, del hospital donde se encierra, como un antro de terror, como la descripción habitual que tenemos de los manicomios desde hace bastantes años, ¿no? Sí que hay representaciones visuales de escenas de locura durante los siglos XVII y XVIII. Aquí tenéis unos cuantos, fijaos que muchos son grabados, siempre son personajes que tienen conductas más o menos erráticas, porque una parte importante de los locos se ganan la vida, diríamos, con actividades escenográficas, haciendo circo. Son bufones, son personajes que, curiosamente, siendo bufones, pueden decir verdades, como sucede con Quijote, que precisamente porque es loco puede decir las verdades que los cuerdos no pueden decir, y esto, por lo tanto, es un personaje que es muy ubicuo en la sociedad, en la Europa medieval y moderna, porque es aquel que puede establecer una distancia con lo que es las estructuras de poder y las puede desafiar porque, claro, como es loco, debe ser respetado. Es decir, que es un poco la voz de una cierta conciencia social. Pero también hay una cosa interesante, vamos a ver ahora, que es lo que podemos llamar la locura del barroco. Durante el barroco emerge un género teatral distinto al del teatro convencional, que es la ópera. Y en el siglo XVIII hay 3 óperas centradas en el personaje, en la locura. El punto de referencia es el Orlando Furioso de Ariosto, que es un poema narrativo del siglo XVI, y que da lugar a dos óperas en el siglo XVIII, muy interesantes las dos. Voy a pasar las 3 óperas, la tercera de cuáles, juntas, para que veáis una escena de cada una, para que después podamos ver cómo se han representado. La serpe se spietata e conta il ritiro severo venne includere dell'infedele che l'ingannò venne includere dell'infedele che l'ingannò.
curioso es la historia de Cerros. Los cerros llevan a la locura. Pero fijaos las tres representaciones, que son tres representaciones actuales, son de los últimos 15 años, cómo han hecho la lectura escenográfica tanto de Orlando como de la platea de Hamlet. Claro, en el Orlando os he puesto dos opciones. Una, se han inventado un escenario fantástico, la primera, la de Vivaldi, para representar la escena de la locura de Orlando, y en la segunda han buscado una de estas escenografías actuales, que ha sido transportar el tema de Orlando del siglo XVI a una escenografía del siglo XX. ¿Por qué? Porque estamos representando, es decir, el creador artístico utiliza un material del que conservamos el valor de la música, pero tampoco sabemos cómo se representaba el Orlando Furioso de Vivaldi en Venecia, o el de Händel en Londres, y Praté, que se estrena en Versalles, en el Palacio de Versalles. ¿Cómo lo podían representar en esta época? No lo sabemos. Lo que es significativo es que son tres personajes con los que se juega con su condición de locos. Praté es una escena mitológica, es un personaje de la mitología, y esto, como en el 18 hay una corriente neoclásica que les gusta recuperar este tipo de situaciones, Rameau hace una comedia lírica, es una ópera cómica, no es una ópera dramática. Pero la idea es siempre esta, es decir, que el loco no es un personaje que esté fuera del mundo, sino que es un personaje, o son un tipo de actitudes que están dentro del mundo. Y de nuevo, es un personaje del que se puede describir la conducta, se puede incluso cuestionar, pero no implica ningún planteamiento terapéutico, ninguno. A finales del siglo XVIII, la iconografía cambia. Aquí tenemos el loco, esto es Goya, esto es Hogarth, esta es una estampa del loco y esto también es Hogarth. Es decir, son escenas de locos en distintos contextos. En el caso de Hogarth, esto lo ambienta en el New Bethlehem, que es un manicomio que parece un palacio neoclásico que se construye en esta época, se construye en el 17. En el caso de Goya, es la casa de locos es una casa de locos en Madrid. No, en Madrid no. Es la casa de locos de Zaragoza. Porque Zaragoza tiene también, igual que Valencia e igual que Barcelona, una casa de locos, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Podéis pensar, ¿por qué la Corona de Aragón hay 3 hospitales de locos y en el resto del estado casi no hay? Muy pocos, en Sevilla y en Granada. En la estadística, en el censo de Florida Blanca, que es de 1787, hay internados en España unos 2.000 locos. O sea, mejor dicho, están en instituciones clasificadas como casas de locos unas 2.000 personas. En la Corona de Aragón, el 60%. No es que estén la gente de la Corona de Aragón más locos que el resto del Estado. En estos momentos la Corona de Aragón, en los finales del 18, en la época Florida Blanca, viene a tener unos sobre los 12 o 13 millones de habitantes del Reino de España. En la Corona de Aragón entonces hay 1,5 millones, más o menos. Pero la desproporción entre el número de locos internados en la Corona de Aragón y los locos del resto del Estado es tremenda. ¿Por qué hay esta diferencia? Por una razón muy simple. Porque en la Corona de Aragón opera el derecho romano. Y el derecho romano es muy garantista en relación con la conducta loca. Muy garantista. Hay un texto de las constituciones catalanas de 1702 en donde queda muy claro que al loco, dice, es muy tremendo, porque dice, ni el padre, ni la madre, ni nadie puede ponerle hierros al loco. Es decir, prácticamente hay un habeas corpus. Pero esto a la vez representa que la gestión del loco en los 3 reinos es una gestión del loco que se puede derivar en un momento determinado a instituciones específicas. No os voy a explicar ahora la lógica histórica de esto, porque no acabaríamos nunca. Pero es importante que lo sepa. Entonces, aquí cuando esto también es Goya, que esta es una de estas estampas. De nuevo tenemos estas escenas, que la habéis visto también en el Hermandad Sade, porque al fin y al cabo los autores
los escenógrafos actuales se inspiran de este tipo de materiales. Claro, el loco hasta el siglo XVIII es un personaje, por lo tanto, ubicuo, existe, está, no se le distingue mucho y no se toman demasiadas decisiones. Lo que sucede es que a finales del XVIII, sobre todo en los asilos franceses, la situación de los locos empieza a ser francamente opresiva y ominosa. Y los médicos exigen, aquí sí aparecen los médicos, exigen cambiar las condiciones de habitabilidad de los manicomios. Aquí hay un problema mal resuelto y la culpa de todo la tiene un autor que a lo mejor a bastante de ustedes les suena, que es Michel Foucault. Michel Foucault habló del gran encierro. Pues bien, el gran encierro solo existe en Francia. Mejor dicho, solo existe en París. Porque Foucault, que es un gran filósofo, pero no un tan buen historiador, quiso generalizar una situación francesa que corresponde al modelo de gestión del orden público del absolutismo francés al conjunto de Europa. Y eso no funciona. Porque cuando intentas aplicar el modelo de Foucault a otras zonas de Europa, no solo a España o a Cataluña o a Alemania, el modelo de Foucault no se cumple. Porque las descripciones que hay de las condiciones de vida en la mayor parte de casas que acogen locos, salvo en situaciones de mucha depauperación global, no son tan malas como se piensa. Sí se pone argolla, pero se pone la argolla porque hay gente pues, que se enfurisma y hay que atarla. ¿A quién se enfurisma? Se enfurisman sobre todo los borrachines. Porque el concepto que se utiliza a finales del XVIII para el loco, que empieza para hablar también de demente, es el de que comete excesos. ¿Exceso? ¿Qué quiere decir exceso? Son los pecados capitales. La gula, la lujuria, la furia, la envidia, son excesos. Y claro, ¿quién comete excesos físicos? La gente que utiliza violencia, o bien la gente que bebe. La gente bebe. Ahora la gente bebe, pero también bebe. Y puede beber mucho. ¿Y qué pasa cuando beben? Hay descripciones etnográficas. Pues que blasfeman, que dan gritos de madrugada, que levantan a los vecinos, uno que llega a la catedral de Vic y mientras está sermoneando el presbítero empieza a decirle de todo. Pero, ¿qué dicen entonces las autoridades locales? No ha de ir a la cárcel, porque no es un delito. Tiene que ir a una casa de curación. El concepto de casa de curación. El concepto de casa de curación aparece durante el XVIII con un concepto nuevo. Antes no se habla de casa de curación. A final del XVIII ya se empieza a decir esas, por ejemplo, la Santa Creu, los textos dicen esa Santa Casa, o el secretario del juzgado escribe debe ir a una casa de curación. ¿Quién decide que va a la casa de curación? No son los médicos. Son las autoridades locales que escriben. Lo hemos hecho todo. Hemos intentado resolverlo como hemos podido. Le hemos metido en el calabozo del pueblo. Le hemos hablado con dulzura. Le hemos intentado tratar, pero no hay manera. Y entonces escriben a los administradores, háganse cargo. Pongo dos ejemplos para que os deis idea que suponía dejarse cargo. Uno es uno de 1769, que es un campesino, no pobre, casi, de la Seu d'Urgell. ¿Sabéis dónde está la Seu d'Urgell? Frontera de Andorra. De la Seu d'Urgell a Barcelona hay 250 kilómetros. ¿Os imagináis lo que eran 250 kilómetros en el siglo XVIII? 5 o 6 días a pie. A este lo mandan a Santa Creu y al cabo de 3 meses los administradores lo devuelven otros 5 o 6 días a pie hasta la Seu d'Urgell diciéndole: oiga, el único problema que tiene este señor es que no beba, porque aquí se ha portado muy bien. El otro ejemplo es uno que mandan desde el Vendrell a Barcelona. El Vendrell es entre Tarragona y Barcelona, son 60 kilómetros de Barcelona, y
Claro, lo mandan a principios del siglo XIX y tiene que ir de municipio en municipio acompañado por los alguaciles del pueblo. Es decir, los alguaciles llevan hasta el límite municipal, otro lo recoge, entonces están 3 días para llegar a Barcelona. Y esto es el movimiento que hay. Claro, como no hay un sistema de transportes moderno, esto en toda Europa pasa lo mismo. Es decir, el sistema de acoger es un sistema complicado. Por lo tanto, solo se manda a aquellas personas que no hay más remedio, que no pueden vivir solas, por decirlo así. Pero en esta época también los médicos empiezan a querer definir, a construir una casuística, una tipología de locos, que la primera de todas es la monomanía, otra es la melancolía, y los pintores, esto es Géricault, los pintores de la época romántica, hacen este tipo de cuadros, de pinturas, en que quieren representar la facies del loco. Pero también la ópera. La ópera romántica es un catálogo entero de locos y locas. Si presto estinto a fior. Permettez-moi de grâce de prendre
¿Cuál es el común denominador? Son todas mujeres. Son todas mujeres. Y los argumentos son todos iguales. Enloquecen de amor. Romanticismo. Enloquecen de amor. Entonces las encierran. Y fijaros que en las 4 representaciones, una es de Giselle, que es un ballet romántico. La sonámbula es una sonámbula, el argumento tiene que ver con sonambulismo, pero en Lucia de Lammermoor enloquece de amor, en Giselle enloquece de amor, y Ofelia se suicida, termina en suicidio. Claro, a los románticos les encanta la perspectiva esta de la locura, esta locura romántica que además da lugar a la mejor ópera belcantista. Estas son las óperas de las triples líricas que hoy en día pues normalmente siguen manteniendo una cierta vigencia. Ahora uno puede pensar, bueno, ¿pero esto qué? Hay una chica que se llama Narcisa de Cabriol, que era de Arenys de Mar, un pueblo a 40 kilómetros al norte de Cataluña, que resulta que un día el cónsul norteamericano de Barcelona escribe al gobernador civil preocupándose por ella. Y el cónsul norteamericano explica al gobernador, dice, esta chica, Narcisa de Cabriol, una casa, digamos, bien, una casa bien, sus padres la han encerrado en la Santa Cruz, en la sala de locos de la Santa Cruz, y lleva allí mucho tiempo, y esta chica pues está abandonada de todos. ¿Por qué la ha encerrado a Narcisa, su papá? En la correspondencia que se conserva entre las administraciones del hospital, que va y viene, la han encerrado probablemente, la interpretación más lógica es porque tuvo un desliz, lo que antaño se llamaba un desliz. Es decir, que o bien está entre que tuvo un desliz o que era lo que hoy en día diríamos una ninfómana. Y la encierran. El papá paga la cuota, porque esto se pagaba, y 10 años más tarde todavía hay una carta en el archivo de la Santa Creu en donde se pone de relieve que el padre sigue pagando la cuota para esa chica. Así que se ha pasado 10 años en el manicomio. Es decir, y esto es entre 1820 y 1835. Es decir, que el momento en que se produce esta literatura, bueno, y esta música, la locura adopta un carácter peculiar. Se convierte en un argumento, se representa, se interpreta en estos términos. En el fondo, es un buen argumento para que desde el punto de vista musical los compositores de la época puedan permitir el lucimiento de las sopranos de la época. Son áreas de lucimiento. En las escenografías, en las 4 escenografías que habéis visto, la de Ofelia y la de la primera, la de la sonámbula, son muy minimalistas. En la de Lucia de Lammermoor es historicista, porque sí que existen figurines de determinadas representaciones teatrales de ópera durante el siglo XIX, y a veces se han conservado hasta los telares, las telas de decorado. Y en el caso de Giselle también se opta por una escenografía con los vestidos también de tipo historicista. Yo no creo que la representación de Giselle haya cambiado mucho en los últimos 150 años o 200 años, obviamente, pero yo creo que en cambio la de Lucia de Lammermoor aquí formaría parte de un estilo de producción escenográfica que sí que tiene sus raíces en el siglo XIX. El siguiente, a finales de siglo, esto es Picasso. Picasso dibuja locos. Un loco y una loca. Y fijaros que Picasso se deja atrapar también por una determinada imaginería, un imaginario cultural que percibe al loco en una celda, o que percibe al loco no de un modo muy distinto de cómo lo representan los dibujos científicos de esa época.
porque la locura se está medicalizando. Mirad, esos son dibujos de tipologías de locos más o menos de 1840. Los dibujantes presentan a los locos de esta manera, o bien representan las facies de los locos porque pretenden clasificar en función de la pinta que tienen quién lo es o cómo son desde el punto de vista físico. Viene a decir, en el fondo, la locura se expresa por el alma, o el alma se acaba expresando por el cuerpo. O sea, hay un cuerpo de loco. ¿Qué es el imaginario que recoge de nuevo Peter Brook? Los locos tumbados en el suelo, vestidos con una especie de sudarios, o sentados en una silla, y aparece la figura del médico, que Peter Brook lo representa vestido de oficial napoleónico, pero que hay pinturas del siglo XIX en donde el director aparece más o menos así, y son pinturas de la misma época. Es decir, allí hay un principio de autoridad que se introduce. Hasta ahora no habíamos visto a este personaje, no existe. Si no recuerdo mal, en la escena, algunas escenografías en Lucia de Lammermoor, porque me vi unas cuantas la semana pasada, sí que en la escena siguiente a esta que baja ya por las escaleras, Lucia, sí, aparece un médico con un maletín. Pero me he mirado varias, me miré porque hay en este momento en internet este tipo de cosas las encuentras, pero solamente he encontrado una. A los escritores les interesa la locura a finales del siglo XIX. Una compañera nuestra, María Lasca, hizo su tesis de doctorado hace unos 10 o 11 años sobre la locura en la literatura catalana contemporánea. El libro tiene 250 páginas, porque resulta que el tema de la locura interesó a 2 o 3 generaciones de escritores y poetas. Y uno puede pensar, ¿no? ¿Por qué en la segunda mitad del siglo XIX escritores y poetas se interesan por la locura en el contexto del desarrollo del realismo y del naturalismo etnográfico? La primera novela, que no la he puesto aquí, se llama Misterios del Hospital, y es una novela que la escribió un médico, que era médico, el fundador de la otorrinolaringología española, Luis Uñay Luis, con un seudónimo Emilio Soto. Es un folletín de 500 páginas en donde, digamos, el eje argumentario es de una chica que la seducen, que tiene que abortar, que la encierran en la sala de locos de la Santa Creu y acaba muriendo. El argumento no es muy malo, es muy tonto. También el argumento de Madame Bovary y de la Regenta son muy tontos. Si alguien piensa que el argumento, el spoiler de Madame Bovary o de la Regenta se reduce a un parrafito, ¿no? No más. ¿Qué es importante de la Regenta, de Madame Bovary, y en este caso el Misterio del Hospital? Que es la mejor etnografía que tenemos de un determinado periodo histórico en relación con esto. Es una fuente etnográfica. Hay una colección de novelas de Galdós, Torquemada en la hoguera, lo mismo, que le llevan a este le llevan a Leganés, al manicomio de Cienpozuelos. No, a Leganés. Bueno, aquí os he puesto 3 textos, ¿no? Teatro, La Boja, Ángel Guimerá, La Bullería, de Narcís Ullem, una novela naturalista, y lo que quería destacaros es esto último, una cosa muy poco conocida, que es La infanticida de Víctor Català. En realidad Víctor Català no es un hombre, es Caterina Albert, es una mujer, que se presentó a unos Juegos Florales en 1898 y tuvo que poner un seudónimo de hombre para que lo aceptase. La infanticida es un monólogo teatral relativamente corto, que se ha representado algunas veces, requiere actrices muy poderosas, pues es la historia de una chica que la han encerrado en el manicomio. Además hay una descripción escénica de la propia Víctor Català al principio, que detalla muy bien cómo va a ser la escenografía.
Y el fragmento que veréis, eso se ha respetado bastante. Es una historia de una chica que ha matado a su bebé arrojándolo contra una piedra de molino, mundo rural, porque no puede soportar la presión de la familia por haber tenido un desliz y haberse quedado embarazada. Fijaros que estamos siempre en la misma historia. Son historias de mujeres. Son historias de mujeres. La infanticida es un manifiesto feminista hecho hace 130 años. Este es un fragmento de la representación de la boja, de la infanticida. La actriz es Emma Vilarsau, que es una gran dama del teatro de Cataluña. Cuando moría, o cuando moría la alta, porque yo no era, veía sus gustos, fugiran de mí, si yo no moría. La escenografía es la misma que describe al principio de la obra Víctor Català. Es decir, esto se representó al final. Yo me imagino que cuando el jurado de los Juegos Florales de Olot leyó esto, que la premiaron, debió quedarse alucinado. Pero es que el texto leído impresiona menos que el texto visto. Está colgado en internet. Y el texto está traducido al castellano. La edición que os he puesto es la del punto de editor, que está en castellano. Es realmente un texto muy impresionante. Pero que representa también cambios de actitud. Víctor Català es extremadamente crítico con este modelo más idealizado de la locura romántica. O sea, la protagonista de la infanticida es una víctima. Es una víctima que toma conciencia de su condición de víctima. Y el texto es durísimo. Es un texto que necesita actrices de muy primer nivel. Por eso se representa poco. Pero lo puedes representar ahora. Y el relato sobre por qué esta chica la han metido en un manicomio sigue teniendo el mismo valor que tuvo en su mismo momento. Con una diferencia, fijaros, que en este caso quien habla es la loca. Es una loca que habla desde un manicomio. Y es la voz de una loca. Mientras que lo que hemos visto ahora son las palabras de loca que los libretistas han utilizado para describir el canto. Y en todos los casos anteriores, aunque a la loca se la puede representar con sangre y con un vestido blanco y haciendo gestos, no se la representa sola, encerrada en una habitación de manicomio. Pues esta es la genialidad de Víctor Català. Víctor Català murió en el año 54-55. Y vino el cine. Al cine, que sabéis que es una barraca de feria, le interesó muy rápidamente la locura. Pero el cine tenía una virtud. El cine es el gran arte popular del siglo XX, es lo que la gente ve todas las semanas y también refleja la manera como la sociedad incorpora, construye y significa la locura. El primer ejemplo que os propongo, esto pasaré más rápido, es el gabinete del doctor Caligari de 1919, en donde es un manifiesto expresionista, pero en donde lo que se pone en valor es la dimensión surrealista, onírica de la locura, que es un tema que preocupa, que en aquel momento en que se está produciendo
se empieza a hablar de psicoanálisis, incluso en la prensa general, es un tema que permite introducir este tipo de escenografía, o bien esta otra. Bueno, este es Buñuel, ¿eh? Es el mismo. Son las asociaciones libres. Pero el otro tema es que los médicos se vuelven locos. Eso es interesante porque la película fundacional de Frankenstein corresponde a una novela de 1816 de Mary Shelley. Pero fijaros que es interesante que aquí lo que se está haciendo es una representación reinventada del argumento más o menos central de la novela, pero introduciendo un aspecto que va a ser muy importante en todo el relato sobre la locura, que es la tecnología. Supongo que todos habéis visto alguna vez bueno, si no una cierta edad, todos hemos visto el Dr. Frankenstein en 1931. El médico está loco porque el médico juega con la tecnología, cosa que en la novela de Mary Shelley no existe, es imposible. Pero lo que quiere decir es que en 1930, dentro de la cultura general, dentro de la cultura folk, la tecnología médica ya es algo extremadamente importante. Y además es que está siendo incorporado como algo muy, muy de la época. Pensad que en psiquiatría solo ha habido 2 premios Nobel. Uno se dio en 1935 a Wagner Jaurek, que fue el que introdujo la malarioterapia, es decir, le inyectaban el paludismo a los locos para que tuviesen crisis palúdicas de fiebre, para tratar los delirios esquizofrénicos, y la segunda fue la leucotomía de Gasmoniz en el año 47. A Freud no le dieron el premio Nobel. Dieron el premio Nobel a 2 tecnócratas o tecnológicos, ¿no? Esto quiere decir que dentro de el lenguaje popular y la cultura popular que genera el cine, los productores y los cineastas están introduciendo un tipo de relato que va a tener después un juego muy interesante. Este no lo veremos porque no son imágenes. Pues una pena este. Estos son... Bueno, en la película de Hitchcock, recuerda, hay una evocación de un sueño durante una sesión psicoanalítica. Es Gregory Peck, que es el paciente. Los decorados los hizo Dalí. Aquí. Ana sale. Esto es cine de Hollywood. En una película del 45, y él cuenta, está en el diván, está contando la historia y explica el sueño. La pregunta que me hago yo siempre es, en 1945, cuando se estrenó Recuerda en España, ¿qué debía entender la gente? Claro, esto en Estados Unidos tenía una lógica cultural, porque el psicoanálisis estaba convirtiendo en un rasgo de la cultura popular norteamericana, mientras que en España no. En España no, porque antes del 36 el psicoanálisis entra en círculos intelectuales muy limitados y en algunos círculos médicos muy limitados, y después de la guerra, pues esto es bastante contrario a la ideología del régimen.
Es decir, ahí Trago y López Ibora hacen manifiestos poniendo mucha distancia con el psicoanálisis, porque, claro, quien manda aquí en ciencia son los curas, y a los curas esto no les gusta demasiado. Entonces, claro, esta película, recuerda, supongo que como es un policial, se debía entender como un policial. Ahora, yo imagino que en un pueblo perdido de Castilla o de Cataluña, esta película no debía entender nada. Más que un desfile de imágenes, y quizás sí el argumento bueno, el spoiler o la línea argumental del policial, ¿no? Sí, porque durante algún tiempo se portó normalmente. Comencé a tener confianza en el futuro. Pero esta mañana... Eso no puede ser, licenciado. Busque influencias, haga lo imposible. Tenemos que ganar el pleito. Pero si lo prueban los documentos. Maniobras de esos canallas. Sí. Sí, lo que quiera. Siga adelante. Y no deje de tenerme al tanto. ¿Qué sucede, Francisco? Lo de siempre. Mis enemigos que son muy poderosos y no se detendrán hasta destrozarme. Yo que siempre he vivido al margen de todo procurando cumplir con mi deber. Y solo pido que me hagan justicia. Querías algo, Gloria. Él es un caso de paranoia simple. Es un espléndido, extraordinario, genial caso de paranoia. Él se ha pasado, yo creo, en todas las facultades de medicina, en todas las seguíamos, yo la he pasado en clase. Porque nunca nadie ha descrito tan bien un caso de paranoia en el cine. Ahora uno puede pensar, fijaros que también hay un aspecto interesante. Estamos viendo ahora, recuerda, los casos de Buñuel, del perro andaluz, los otros son más oníricos y no cuenta tanto, pero aquí en este caso son ya individuos, son casos. Y él es una película que se construye sobre un caso. Está colgada en internet, la podéis ver entera, y si no la habéis visto, realmente engancha. O sea, se puede ver. La gente joven no ve blanco y negro, pero muchos de los aquí presentes podemos estar más acostumbrados. Es muy interesante porque además lo que hace Buñuel aquí es efectuar una interpretación que va más allá de la pura descripción del caso. Lo sitúa dentro de un contexto de la clase alta mexicana de los primeros años 50, de la familia rica. Él es un personaje pudiente y el relato desde ese punto de vista está muy bien montado. Es decir, la lógica que hay dentro de la evolución del curso del caso es perfecta, pues casi perfecta. Pero hay un segundo ejemplo también de Buñuel. No, sí. La señora de la señora. El Ángel Exterminador es uno de los pocos ejemplos de cinematografía de una locura colectiva. No sé si la habéis visto, está bien colgada, se puede ver entera, gratis, no hay que pagar a Filmin ni a nadie parecido. Es un grupo de amigos que se reúnen en una fiesta de sociedad en una casa enorme de una colonia rica de la Ciudad de México, y en un momento determinado alguien decide que no se puede salir de la casa, que no se pueden cruzar las puertas de la casa. Entonces todo el argumento de la película está basado en el criterio de que creen que no pueden salir. Y entonces la vida dentro de la casa se va degradando hasta unos extremos tremendos, y todo esto además mezclado con las fantasías oníricas que tienen los protagonistas. A ver, es una crítica demoledora a un modelo de sociedad burguesa, el de cómo una sociedad burguesa puede llegar a desconstruirse y convertirse prácticamente en una horda, mientras que fuera la gente del pueblo
lo miro diciendo ¿qué están haciendo estos tíos, estas tías? Este es un ejemplo interesante. La película es del año 61. Aquí en España no se estrenó, él tampoco, porque no estaba la censura para esto, pero Buñuel tiene cosas muy buenas y cosas bastante malas. Él, El Ángel Exterminador, Viridiana y las películas francesas últimas que hizo son espléndidas y sí que merece la pena revisarlas. What are you running away from? She looked like a wrong one to you. It's not as if she were a maniac. El mismo año, bueno, paro que tengo que explicar de qué va. En el año 61, Hitchcock crea un género. O sea, Psicosis, que es el nombre castellano de la traducción que hicieron de Psycho, crea un género cinematográfico que yo diría que ha sido un género muy dominante en los últimos 60 años. Que es el del serial killer o del loco de doble personalidad. Es decir, a partir de esta película, la locura se sitúa en una esfera muy distinta, en una esfera individualizada, muy violenta, pero que es chocante. ¿Por qué? A ver, serial killers los hay en las películas, pero ¿tenéis idea de si en Europa hay serial killers? ¿Es que no os suena? Es que no hay. Hay muy pocos. Es un género norteamericano. Cuando el tipo este que llega a una escuela con un fusil ametrallador y se carga 50, sí que alguna vez ha pasado en Europa. Pero por cada vez que ha pasado en Europa ha pasado 50 en Estados Unidos. No pasa en Canadá, sí pasa, hay balaceras en México, pero las balaceras de México son más, podemos decir, son más rupestres, son más clásicas, ¿no? Son historias de mafiosos y demás. Pero el personaje este que llega a una escuela con el fusil ametrallador, se carga todo Kiski. Eso es un personaje que, de alguna manera, viene prefigurado en la pieza esta de Psycho, que además viene de una novela policial. Y, por tanto, abre un género distinto. Pero es un género distinto que influye en la construcción que tenemos todos de la locura. Hitchcock no busca el argumento respecto a la locura de Anthony Perkins, que es el protagonista de la película, es un argumento que en el fondo remite a un poco de psicoanálisis de estar por casa, la historia con su madre. O sea, hay un relato que viene de ahí, o sea, que más o menos la lógica narrativa y la causalidad es la que lleva a introducir las condiciones de vida de la infancia del chico y que le llevan a este tipo de situación. Pero también el mismo año, esto era bueno, lo conseguiremos. Bueno, vale. Bueno, es igual. Esto es una procesión de una madrugada del Viernes Santo en el manicomio de la Santa Cruz de Barcelona en 1974. Esto no es ficción.
Esto es una arqueología, porque este tipo de celebraciones y rituales se venían celebrando en todos los hospitales desde el siglo XV. Porque en los hospitales, durante la Europa moderna, el médico va a pasar visita, pero la vida cotidiana no está regulada por los médicos, está regulada por el personal civil o a veces por religiosos. Y si en las épocas de más dominio religioso, entonces los religiosos introducen en todos los hospitales y en los manicomios rituales. El Corpus Christi, Semana Santa, como si fuese el mundo exterior. Y esto, hasta hace 50 años. Esto es de 50 años. Y vamos a terminar con un último ejemplo para que veáis un cambio de actitud. El último ejemplo es un documental que produjo TV3 en 2013 que se llamaba Balls Robats. Balls Robat en Cataluña es esto de cuando las fiestas mayores era un baile en donde tú podías cambiar de pareja, mejor dicho, estaban basados en que tú pudieses cambiar de pareja. Balls Robats lo hicieron dos documentalistas, Montserrat Beses y Luis Salvador, y lo rodaron con la intención de poner de relieve la relación entre el manicomio y el mundo externo para estas personas que entran y salen, que ya no están encerradas. Y, sobre todo, bueno, sí, quizás sí, es que lo siento me despista. Bueno, también hay un cine, por ejemplo, que empieza a reflejar los cambios de actitud en cuanto a los modelos de organización de los manicomios. Esto lo voy a pasar por esta tarde. Y también, este es en la película de Kenneth Loach sobre las psiquiatrías o las corrientes revolucionarias de finales de los 50, que en este caso también la interpretación tiene que ver con la familia. Y por fin, el último es La casa de un esquizofrénico, que es lo que rodaron la Beses y Salvador. És un músico i este és su casa. Els 3 mesos separen l'enregistrament de l'entrevista i el rodatge a casa del Xavier. Per a ell no ha estat un període fàcil. Part de l'energia s'ha esvaït, la solitud ha augmentat i les hores en aquest pis petit s'han fet més llargues i atapeïdes. Fa 10 anys que viu aquí, des que els seus pares i ell van convenir que seria millor que s'instal·lés tot sol. No té l'autonomia econòmica, però sí la d'organitzar la seva vida. Jo mateix em vaig tenir que cuidar i el que em costa ara és portar una vida més ordenada. Els hàbits em costen, per exemple, els hàbits d'arranjament personal, d'ordenament, d'horaris, això porto molt malament. Shakespeare escribió que la locura circula por el mundo como el sol, está por todas partes. En este último caso, el loco este que hemos visto al principio, que vivía en sociedad, vive solo en un piso. Es el final de la historia, o el principio de otra. Muchas gracias. O si alguien quiere preguntar alguna cosa o no nada. Entiendo que la locura se utiliza quizá demasiadas veces para reprimir a personas que en principio están cuerdas, ¿no? Pero que tienen un comportamiento heterodoxo, digamos, ¿no? Y es que me ha hecho recordar la cuestión de la no representación durante siglos de la locura, que yo no lo seguí porque hicimos una vez un trabajo sobre fotografías y Marañón tenía la teoría de que las imágenes de los apóstoles están basadas en
locos del nuncio, que así se llamaba este establecimiento, en el caso de Toledo, decimos. Hay otras utilizaciones de la locura de ese tipo, ¿no? Es que el fotógrafo con el que estábamos trabajando había hecho fotografías en los años 50, 60 por encargo de Marañón de los locos de ese momento y las comparaba con las representaciones del Greco, los apóstoles de su época, ¿no? O sea, hay utilizaciones de ese tipo también de la locura. Sí, o sea, lo que hay algunos estudios sobre el tema, no muchos, algunos controvertidos, pero que dan pistas. Claro, hay que tener en cuenta que el loco es un personaje que de cuando en cuando sí le detiene. O sea, una compañera mía, Cristina Sacristán, estudió lo que pasaba con los locos en el Tribunal de la Inquisición en Nueva España, en México, en los siglos XVII y XVIII. Y es muy curioso porque no queman a ninguna loca por bruja, sino que el criterio de los jesuitas, que son los que están detrás de que controlan la Inquisición en aquel momento, la devuelven a su casa y dicen que lo que necesita es que la atiendan bien en casa. Es decir, y esos son sumarios inquisitoriales, o sea, documentación del Archivo General de la Nación Mexicano. En el 18 ya son más puñeteros, ya nos mandan, quieren un dictamen médico, pero en el 17 no. Y ahora hay un colega que se llama Capodiferro, es un historiador de Moderna, que ha trabajado también sobre sumarios judiciales del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona, y te encuentras con cosas también de este estilo. Y la documentación que hay de esta época es, en general, una cosa que los antropólogos habíamos dicho siempre, de que hay muchas sociedades donde el loco es un personaje que está muy integrado en la sociedad, que forma parte del modelo de organización de la sociedad, no tiene por qué necesariamente tener ser reprimido. Todas las formas de chamanismo, casi todas, tanto las que usan psicotropos como las que no, las puedes interpretar en términos de delirios. Pero es que a la Bernadette Subirús, con lo de Lourdes, 3/4 de lo mismo, y ya no digamos a Juan de la Cruz o a Teresa de Jesús. O sea, según cómo te mires lo que escriben estos dos, podían terminar tranquilamente también con una docenita de electroshocks, los dos. Y si tú ves literatura mística, hombre, si lo miras con una mirada, dices, pero en cambio pueden ejercer su tarea. Es más, si os fijáis, el convento en la mística es una salida sensata para determinadas personas, porque en el fondo les protege. Yo lo leo mucho en este sentido, es decir, que contra lo que se puede pensar a través de determinados estereotipos, el mundo, la Europa medieval y moderna son mucho más complejas de lo que nos pensamos y de lo que nos cuentan. Y cuando bajas a situaciones de este tipo te das cuenta de que hay un cambio muy importante, que ahí sí, que es el capitalismo. ¿Qué hace el capitalismo? Aumenta el tamaño de las ciudades, proletariza por migraciones población agraria que se acumula en barrios terroríficos de ciudad, en donde la tolerancia al loco es imposible. Es imposible. Es decir, los psiquiatras o los alienistas del siglo XIX dicen que la locura es un producto de la civilización. No, se equivocan. La locura es un producto de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que provoca la transición entre la antigua economía y la economía capitalista. Bueno, la economía capitalista es fuertemente individualista, pero destruye los mecanismos de soporte social. Los derrumba todos. ¿Y qué sucede? Que en el campo la tolerancia a la locura es mucho más posible. A ver, supongo que habéis visto Los Santos Inocentes, la novela de Delibes y la peli. El personaje de Paco Rabanne, en Los Santos Inocentes película, que es la tercera novela, puede vivir su condición de discapacitado psíquico, por utilizar un término compasivo, que diríamos ahora, porque vive en el medio rural. Si
sí que de alguna manera está viviendo unas condiciones de opresión muy salvajes, pero también en el fondo no está viviendo mal hasta que le matan a la Milana. Claro, si tú a este mundo lo trasladas al modelo de ciudad de los siglos XIX y XX y al modelo de economía de los siglos XIX y XX, la gente no aguanta. ¿Qué sucede entonces? Que aumenta la intolerancia. Y entonces, ante la intolerancia, está la presión del internamiento. Un ejemplo. Dos. Uno es un escrito también para que admitan a una chica que es la hija de un tendero de Barcelona. Una persona que tiene una tienda, que, bueno, por tanto, una gente que no vive mal, pero que la hija enloquece y la llevan al manicomio de la Santa Cruz. Entra como pensionista, por lo tanto pagan, pero resulta que, claro, la familia no puede sostener el esfuerzo económico de tenerla más allá de 3 o 4 meses. ¿Cuál es la solución? La que permite el decreto ley de 1885, que el juzgado decida que es recluible a perpetuidad. Y la recluyen a perpetuidad. ¿Por qué razón tiene que ir al manicomio? Porque ya no puede estar en la tienda. Pero ya no se dan las condiciones para que pueda estar en la tienda. Claro, ante esta situación, que es muy común, la única salida posible es la institucionalización. Después de la guerra, pasa un poco lo mismo. En los 2 grandes manicomios barceloneses hay una sobremortalidad enorme, porque es una época pues, que había hambre, todo lo que queráis, y morían muchos internos, era una mortalidad del 20%. Y, por lo tanto, había una cierta rotación de pacientes, una rotación de camas, que diríamos hoy. ¿Quién va a parar a los manicomios en la década de los 40 en España? Los que entonces tenían la categoría, según la clasificación de Kerpeling, de oligofrénicos. Porque no había otro sitio. Es decir, todos los manicomios del país tenían que enviar cada semana un parte al gobierno civil, pues esto dependía del Ministerio de la Gobernación, y un parte mensual. Y usaban una clasificación de los años 20, que es la de Emil Kraepelin, la clasificación internacional. Si tú miras los oligofrénicos y las demencias, te das cuenta de que la población manicomial en esa época se componía de los que ahora están en casas de acogida o en residencias sociosanitarias. Pero que como no había alternativa, se les tenía que colocar en la beneficencia provincial. Porque las familias no podían sostenerlos, no les podían dar de comer. Claro, el error de mi generación, de la reforma, fue que no quisimos entender, es decir, quisimos entender esto como un problema del franquismo, y no era exclusivamente tampoco un problema del franquismo. Obviamente el franquismo lo agravó. ¿En qué sentido? Que no destinó fondos y que no evolucionó, no permitió que evolucionasen esas instituciones. Por eso los manicomios, el de aquí de Ciudad Real o el de Jaén o cualquiera, en el año 75, estaban como en 1939, pero con una diferencia, que estaban descapitalizados. Y que se habían llenado de gente que las familias no podían sostener en casa. ¿Por qué? Pues porque no podían dar de comer. Ha salido ahora un libro de compañeros antropólogos de Extremadura sobre el cómo se comía en la Extremadura rural en los años 40. Pone los pelos de punta. La gente pasaba un hambre, pero atroz. Claro, si tú además de pasar un hambre atroz, tenías que alimentar 2 o 3 bocas extras, las familias no podían, en las ciudades tampoco, Entonces pues hay estas condiciones de desplazar, de utilizar las instituciones para eso. Teóricamente, en el año 75 en España había 44.000 camas psiquiátricas. Es una cifra falsa, en el sentido que no están todas ocupadas, ¿no? Porque se trabaja sobre la estadística de hospitales. Por lo tanto, mandaban el oficio al hospital para que diese cuántas camas tenéis, ponía el número de camas, pero no se analizaba el movimiento de pacientes. Pero es igual. El panorama de cualquier manicomio en España en el año 75 era en todos lo mismo. Un 30% de oligofrénicos,
un 40 o un 35% de demencias alcohólicas, epilépticas, seniles, etcétera, 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 y en medio, pues psicosis maníaco-depresivas, toxicómanos, personas toxicómanos o esquizofrénicos. Este era el mapa. Es un mapa que no tiene nada que ver con el actual. ¿Por qué? De esto han salido un montón de situaciones distintas, pero se había llegado a este extremo. Claro, fue así, porque no entran las ideas, los cambios ideológicos que hay en la atención psiquiátrica desde los años 10 a los años 39, se quedan cortados en el 39. Se devuelve la atención psiquiátrica a las beneficencias provinciales, pero la Seguridad Social no se hace cargo de la enfermedad psiquiátrica en el año 44. La Ley de Seguridad Social del año 67 no se hace cargo de la asistencia psiquiátrica. Había unas plazas de neuropsiquiatras del seguro, pero no había nada más. Y cuando el Ministerio de la Gobernación intenta compensar déficits, monta lo que se llama el PANA, que en el fondo es construir manicomios de beneficencia con el presupuesto del Estado. Pero no hay esta evolución. O sea, no hay las clínicas estas más o menos compasivas que aparecen en las pelis americanas de los años 60. David y Lisa, Lilith y algunas más. Y claro, la concepción que se tiene de la locura en el año 75-80, que era cuando yo ejercía de psiquiatra, era de que la locura era una cosa de estar muy loco, de estar encerrado. O sea, yo cuando tenía consulta en Tarragona, en los años 80, había gente que antes de cruzar la puerta miraba que no le viesen. Porque ir al loquero entonces no era nada fino, pues no era nada aceptable. Sí. ¿Alguna pregunta tenéis más? ¿Se puede utilizar en algún momento la estructura de las instituciones psiquiátricas para para que los estamentos de poder establezcan, como si dijéramos, una justicia paralela para apartar a las personas que sin tener ninguna característica que podríamos llamar enfermedad psiquiátrica, apartarlas de la sociedad? Sí. La primera la hace la República y es la Ley de Vagos y Maleantes. Que eso tenemos aquí, el que sabe más de esto es Ricardo Campos, que está en el CSIC de Madrid, y que es una persona que lo debería extraer, pues muy interesante lo que cuenta. Entonces, lo interesante es que el franquismo no deroga la Ley de Vagos y Maleantes. Se mantiene, y claro, la Ley de Vagos y Maleantes, ¿para quién se aplicaba? Homosexuales, lo que entendían por gentes de mal vivir, y en el año 70 lo convierten en la Ley de Peligrosidad Social, que solo con el nombre ya da miedo, que son leyes puramente gubernativas, con una concepción muy punitiva, muy punitiva, porque en el caso de este país, este país no tiene una evolución racional, no hay una evolución del modelo de medicalización de la locura que se produce en otros países, por dos razones principales. Primera, por un problema que tiene que ver con el desarrollo desigual del capitalismo en España. El capitalismo en España se desarrolla en una parte muy reducida del territorio y el resto del país queda todavía en forma de sociedad estamental prácticamente hasta los años 60. Entonces se empieza a romper en los años 50-60 porque se producen los movimientos migratorios que todos conocéis hacia las zonas industrializadas o hacia las zonas turísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista de política de Estado, al Estado español jamás le han interesado los locos. No. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de territorios del Estado no eran un problema. ¿Por qué? Porque eran acogidos por la gente. Por eso que les decía de la tolerancia. ¿Dónde se plantea el problema en España? Primero, con la Revolución de 1835 en Cataluña. Porque la ley del trienio constitucional hay una ley que crea una ley de beneficencia que dice se consideran 6 hospitales generales de locos, que más o menos eran Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza y alguno más. Nunca se hicieron. Solo se hizo uno a medias, el de Santa Isabel de Leganés en Madrid en 54. El Estado decide que no va a poner dinero en eso. Pero, ¿cómo se plantea el problema? Admite, eso sí, que se construyan privados. Es
Entonces, la ley lo que hace es que la ley del 1822 es esta, no se aplica porque cae el gobierno constitucional y entra el absolutismo nuevo, y cuando se restaura un cierto entorno más o menos liberal constitucional, resulta que el Estado no tiene dinero para invertir. ¿Y qué hace? Ley de 1849, que se hagan cargo las diputaciones. Entonces les endiñan el muerto de los pobres y de los locos a las diputaciones, y ya os apañaréis. Claro, pensad que las diputaciones del 19 no son las de ahora, que ahora es un chollo. O sea, ahora las diputaciones es el chollo máximo de la política española. Pero en el siglo XIX son, como toda la administración local española, una administración misérrima. Misérrima. ¿Y qué han de hacer? Pues hacen lo que pueden. Claro, a medida que se produce el crecimiento demográfico, España pasa de 10 millones de habitantes en la época Florida Blanca a 30 millones en 1960. Es decir, 20 millones en 150 años. Entre 1960 y ahora, el país ha crecido 18 millones de habitantes. 18 millones de habitantes. Bueno, pues en la transición esta de los 10 durante el siglo XIX, en la transición de los 10 millones a los 22 o 23 del año 36, día que estalla la guerra, había en España unas 14 o 15.000 camas psiquiátricas, que después, durante el franquismo, son estas que acabaron siendo las 44.000, pero vuelvo a insistir, son cifras no contrastables, yo no me las creo. Hay quien se las cree, pero yo no, porque mira otro tipo de documentos y no me corresponden los datos. Pero es que no hay nada más. No hay nada más. ¿Y un manicomio provincial cómo funcionaba? Un médico de guardia cada día, 24 horas, un director que iba cuando iba, porque había que firmar los partes para el Ministerio de la Gobernación, y se acabó. Manicomio de Mérida, manicomio de Ciudad Real, manicomio de Girona, manicomio de Huesca, los que queráis. Funcionaban así. Había un médico de guardia y normalmente había las monjas y en algunos personal civil. Y el director, y a veces un subdirector, que era un funcionario, pero que iba a firmar. Y esto fue la situación durante prácticamente desde mediados del siglo XIX hasta la ley de sanidad del 86. Bueno, de engaño. Es decir, más o menos hasta la transición. Cuando se construye el manicomio modelo en Barcelona, que es el manicomio de Santa Cruz, 1886, solo hay 2 médicos para 650 enfermos internados. Entonces, a partir de los años 20, la plantilla aumenta a 8 o 10 médicos que van a tiempo parcial. ¿Y por qué? Es un hospital que está en Barcelona, que tiene una cierta aura, no diría intelectual, pero sí de un... bueno, no es un manicomio provincial vulgar, por entenderlo. El de Girona, o el de Girona en los años 60, 70, en donde estuvieron trabajando compañeros míos de mi generación, pues os lo puedo contar. Algunos de los personajes más importantes de la reforma psiquiátrica española estuvieron de residentes en el hospital de Girona. Y bueno, te cuentan la película esta, el manicomio Girona, que era el único provincial que hay en Cataluña. Y él funcionaba así. ¿Por qué? Pues porque este era el último tema de interés desde el punto de vista de las prioridades políticas. Los falangistas montan el seguro de enfermedad y esto no les interesa, porque saben que esto tiene un costo inasumible. Si hay un escrito del año de cuando se hace la ley de bases del 63, o sea, la seguridad social actual deriva de 3 leyes: de la fundación del seguro obligatorio de enfermedad del 44, de la ley de bases del 63 y la ley de seguridad social del 67 y de la ley general de sanidad del 86. Bueno, en la ley del 63, que empiezan a esbozar, porque no tienen más remedio, a cambiar el sistema, hay uno de los técnicos que dice: si no podemos incluir los tratamientos psiquiátricos porque nos desbordaría la demanda. Pues todo el mundo vendría a pedir cosas. Y entonces no se hace la reforma. Fue así. La frase es fantástica. A ver, si me lo miro en la perspectiva del técnico, yo hubiese hecho lo mismo.
Y no os digáis, pero yo hubiese dicho lo mismo. Pues no había dinero para pagarlo. Porque el técnico entendía que con los cambios sociales y culturales que se estaban produciendo en la España del tardofranquismo, la demanda ya no iba a ser una demanda de enfermedades infecciosas, sino que íbamos hacia un modelo de gestión de enfermedades crónicas, de patologías de envejecimiento y de problemas de salud mental. Claro, ¿quién acabó atendiendo la salud mental en España? ¿Y quién ha colocado a los psicotropos dentro del imaginario cultural de la cultura general? Los médicos de primaria, que son los que recetaban ansiolíticos por un tubo desde los años 60. Se inflaron a recetar ansiolíticos durante todos los 60 y los 70, y cuando apareció el Prozac y los antidepresivos de última generación, los han recetado los médicos de primaria. O sea que la afición, el orfidal de todas las abuelas de este país, lo han recetado los médicos de primaria. O sea, no lo han recetado psiquiatras. Uy, sí, no, perdón, sorry. Bueno, pues muchas gracias. Sí.